de cuando hablamos Adelante. entonces de la situación o de las experiencias traumáticas, vamos a hablar de un proceso y que este proceso va a pasar por diferentes etapas o diferentes momentos. En la primera fase o en la primera etapa es lo que vamos a conocer como estado de shock o de desorganización. Si yo me regreso al ejemplo del asalto en el Oxxo, pensamos que son como estos primeros momentos. Dice por aquí que dura de unos minutos a unas horas y que tiene que ver con una respuesta inmediata. Nosotros también llamamos a esto las respuestas peritraumáticas. Es todo lo que nuestro sistema, todo lo que nuestro organismo hace en ese momento para responder a la situación de peligro. La tarea principal de nuestro organismo en ese momento es sobrevivir, guardar la vida. Por lo tanto, existen algunas respuestas que vamos a entender más adelante desde la parte biológica, a las que vamos a llamar peritraumáticas. Entre ellas, pues está sobresaltos, quedarnos paralizados. Algunas personas sienten que se van a morir en ese momento, que es una respuesta peritraumática y que puede ser real o imaginaria. Algunas personas sienten tanto terror que pueden llegar a tener control de esfínteres, vomitar, sentir que se desmayan, ponerse pálidos, entre otras cosas. Todas esas respuestas, gritar, es lo que vamos a conocer como respuestas peritraumáticas. También podemos hablar de un estado de shock o de desorganización. Estas características pueden ser activas, ya que la persona puede manifestarlo a través de gritos, enturbamiento de la conciencia, hiperactivación, moverse, o bien pasivas, puesto que la persona se paraliza, hay catatonia, hipoactividad motriz, enturbamiento en la conciencia, no puede dar una respuesta, ¿cómo se llama? Verbal, psicológica o motriz ante lo que está sucediendo. Simplemente decimos se bloquea. Bueno, en esta primera fase, donde va a haber toda esta desorganización, fíjense que es como un momento clave para que nosotros hagamos primeros auxilios psicológicos posteriores al evento, al daño, que aunque ahorita estamos solo en la parte de la evaluación y no de la intervención, vale la pena decirlo, que tenemos a partir de que ocurre el evento traumático por lo menos 72 horas para ayudar a que esto no genere una cicatriz grave, es decir, al dar primeros auxilios psicológicos, vamos a facilitar o vamos a permitir que esto se integre más fácilmente. En la segunda fase vamos a hablar de reorganización. Este es un tiempo de semanas a algunos meses y va a ser la respuesta que vamos a tener a corto plazo. Si nosotros, por ejemplo, nos toca evaluar a la persona en las primeras 72 horas, es muy probable que lo que nosotros vamos a poder percibir en la evaluación del daño, pues sean todas estas reacciones peritraumáticas que son como consecuencia de lo que acaban de vivir. Me tocó evaluar justo la audiencia a la que asistí el día de ayer, tenía que ver con eh, una joven de 19 años y su hijo, que en ese momento tenía 6 años, que acababan de escapar del lugar en donde vivían, donde sufrían pues malos tratos y abusos. Cuando yo los recibí, ellos estaban todavía en esta etapa de shock, no podían todavía como hablar, contar, estaban asustados, temerosos, eh, se veían el uno al otro para poderse como aprobar y decir lo que sucedía. Estaban inquietos, se levantaban de la sala, caminaban. En el caso del pequeño de 6 años tenía un shock activo, que eran todos estos movimientos que les describo, mientras que en la chica de 19 años el shock era pasivo, ella estaba totalmente paralizada y casi no podía ni hablar. Eh,
Como nosotros tenemos estas características y ellos no pueden narrar la historia y todo lo que les acababa de suceder, la decisión que toma la autoridad en este momento es hacer una segunda evaluación 6 meses después, con lo cual nosotros vamos a encontrar una sintomatología completamente diferente. En este caso, por ejemplo, nos dice que en la segunda fase pues vamos a tener como una reorganización de lo que estaba ocurriendo, posiblemente todavía un estrés agudo que efectivamente cuando volvimos a evaluar a las personas estaban todavía en este estrés agudo con síntomas de hiperactivación, mucho miedo, esta catatonia que les explicaba en el caso de la joven, mientras que en el caso del niño había un poco más de tranquilidad, pero se seguía observando la angustia. Estamos hablando que a pesar de que habían pasado ya 6 meses desde que ellos se escaparon de donde estaban, todavía nosotros podemos encontrar estos síntomas de estrés agudo, pero que todavía se están como procesando, por decirlo de alguna manera. A veces esta sintomatología va a tardar más tiempo. En el DSM-5 le vamos a llamar estrés postraumático retardado, que va a tardar como 6 meses aproximadamente en aparecer los signos y los síntomas después de haber ocurrido un incidente. Es posible que en la parte clínica ustedes hayan recibido personas que les ha tocado vivir alguna experiencia crítica de vida y que cuando la cuentan, pues parecen tranquilos y que no les ha pasado nada. Me ha tocado, por ejemplo, evaluar un par de casos en la parte clínica como terapeuta de mujeres que tuvieron asaltos por parte de taxistas y que sí sufrieron atentados. Una de ellas incluso se lanzó del taxi para poder sobrevivir. Y cuando yo la recibo en la consulta, habían pasado 2 meses desde que esto sucedió y ella manifestaba que estaba tranquila, que después de eso se levantó, fue a su casa y que pues había estado muy bien. Pero en la medida que fuimos avanzando con el proceso, empezaron a aparecer las huellas del estrés postraumático. Ya no podía subirse al carro, ya no podía salir de casa y entonces ella pensaba que fue peor ir a la terapia, parte del trabajo terapéutico que se hace con las víctimas, perdón, es explicarles o hacer la parte de la psicoeducación sobre lo que están sintiendo y lo que les está tocando vivir. La etapa de los síntomas que van a sobrepasar el mes, vamos a conocerle como estrés agudo o estrés postraumático si no han cesado después de un mes. En la tercera etapa, que ya estamos hablando de más de 6 meses, es decir, a largo plazo, hasta 2 años, podemos hablar de la readaptación, es decir, que la persona tiene la capacidad para reprocesar la experiencia vivida y poder generar un bienestar o bien no tener los recursos de afrontamiento suficientes para lo que les tocó vivir y entonces generar una cronificación o una sintomatología traumática. Uno de los casos que a mí me ha impactado más pues fue una chiquita de 9 años que sufrió violación, la ahorcaron, la tiraron y pues la dieron por muerta, incluso le pusieron un poco de cosas encima, como a nivel de enterrarla. Pero despertó de este momento y al despertar, pues se da cuenta de lo que había pasado, logra escapar y llegar a su casa, con lo cual se empieza todo el proceso de recuperación, todos los procesos legales, ¿no? Ella permanece hospitalizada por un mes por causa de las lesiones generadas por este evento y posterior a que la dan de alta es cuando llega conmigo, es decir, nosotros estamos hablando que pasaron varias semanas
yo la recibo en esta etapa de la reorganización, en donde voy a hacer toda la verificación y que por el tipo de violencia que sufrió, no es posible en este tiempo de un mes y medio, integrar el proceso y reorganizarlo. Es posible, lo que sí es posible es que pasen muchas semanas, meses, incluso años, para que ella pueda procesar todo lo que le tocó vivir, esta experiencia, y que a pesar de que pueda tener intervención terapéutica o acompañamiento, va a existir una marca psíquica a lo largo de su vida, que es lo que nosotros vamos a conocer como el daño psíquico. La tarea del perito es explicarle a las autoridades en qué consiste este daño psíquico, cómo esto que vivió y que generó esta experiencia queda plasmado en una radiografía psicológica. No es sencillo hacer esta medición del daño porque pues, nosotros podemos tener muchas experiencias de vida traumáticas, podemos tener muchas vivencias que generen ese malestar o ese dolor. Así que parte de la dificultad para medir el daño pues va a ser la causalidad con relación a los signos y síntomas que se van a generar. En la experiencia que les acabo de contar de la niña, es mucho más fácil, pues porque acaba de suceder, tiene 9 años y los síntomas son muy agudos. La causalidad ahí es muy específica. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo que evaluar, por ejemplo, un estrés postraumático? En el caso de la chica del Oxxo que estaba de clienta y le pusieron la pistola en la cabeza. Sí, efectivamente va a tener algunos indicadores de estrés agudo, pero si además ella estaba en un proceso de divorcio, si además acababa de tener una pérdida, si ha tenido otras experiencias traumáticas y ella de por sí ya tenía algunas lesiones emocionales, ¿cómo separar? Esta es una de las dificultades con las que el perito se va a encontrar. O, por ejemplo, que existan algunos rasgos de personalidad que van a ser generadoras o no generadoras, sino que van a provocar que haya una mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del daño psicológico y su relación, tenemos que mirar toda en una historia clínica o en la historia clínica, cuáles son las características, la historia de las lesiones preexistentes, lo que a esta persona le ha sucedido en el pasado, que de alguna manera ya había generado un malestar, más las situaciones presentes que se generan en el momento del evento crítico, más lo que va a suceder después del evento crítico, antes de que lleguen con nosotros, lo cual podría generar una complicación de ese cuadro crítico. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Si voy bien o me regreso. Pueden Si escribir alguien en el tiene alguna chat. pregunta o comentario, abre su micrófono, por favor, y con mucho gusto. Gracias, Karen. Todo muy bien. Bueno, entonces, como ya observamos cómo ir definiendo esta parte de la causalidad, es decir, cómo definimos el origen de la lesión psíquica, vamos a medir Sí, ¿me ahora, escucha? ¿sí? Yo sí quisiera hacer una pregunta. Mande. Sí, No veo quién es. entonces, ¿Sandra? No, no veo quién es. Josefa, soy Josefa Rosado. Sí, José, dime. Okay, entonces, cuando hay una situación, por ejemplo, es que ahorita me hace recordar, por ejemplo, yo doy terapia, entonces tenía una paciente que llegó a consulta cuando acababa de separarse de su pareja.
Entonces, ella durante la relación había violencia psicológica, más que nada, ¿no? Entonces, hay una demanda por un negocio que ellos tenían en común. Y el abogado le pide a esta chica que por medio de una evaluación psicológica se conozca el daño que él le causó a ella en la relación. Pero precisamente esto que usted dice, de que yo lo primero que pensaba es que hay múltiples causas. ¿Cómo voy a saber qué causó, qué efectos o qué consecuencias exactamente, cómo medir eso, ¿no? O sea, en la parte de medir, cómo saber que esta experiencia que viviste con él tuvo tal consecuencia. Claro. Porque de hecho ella antes de esa relación de pareja tuvo otra con situaciones muy parecidas. Claro, entonces justo eso iba a decir, esa sería la razón, las preexistentes. Es posible que si ella en esta relación pasada tuvo estas experiencias de violencia de pareja o de género y que se haya generado, por ejemplo, una personalidad o un síndrome de la mujer maltratada o una personalidad dependiente o qué sé yo, esto es lo preexistente, esto genera vulnerabilidad, más lo simultáneo, es decir, lo que en este momento estamos evaluando, que es lo que le tocó vivir. Es decir, a lo mejor ella sí ya tenía osteoporosis, la aventó, se cayó y se rompió. Entonces, no se rompió porque tuviera osteoporosis. Esto hace más grave la lesión. Porque ya había una condición preexistente y que eso con la historia clínica nosotros decimos, bueno, a partir de aquí y cómo entraste a esta relación, y esto es lo que generó o que agudizó o complicó el cuadro clínico. Y lo posterior sería todo lo que ocurre en la demanda, en el proceso de divorcio. Ok, y entonces entiendo que así como usted lo está explicando, así se debe de manifestar en los resultados, ¿no? De que esta persona tuvo experiencias o tuvo una relación y donde ya también había violencia y que efectivamente tiene una personalidad de cierta manera y con la experiencia de la última relación dan como consecuencia este daño y puntualizar, pero se hace hincapié en todo, no solamente en la declaración. No, cuando nosotros hacemos ¿Eso es lo adecuado? Sí. No, cuando hacemos un peritaje psicológico, nos concentramos en las simultáneas. Sin embargo, no dejamos de ver que hay una preexistente. Y esto porque a veces el cuadro clínico complicado o complejo no se da en esta relación, sino que este puede ser solo un detonante, sino que se da acá. Y eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a diferenciar. Si la parte clínica o crítica se dio en el momento o en la relación presente, describir cómo, qué tipo de violencia y qué efectos tiene esa violencia en la persona. Si eso ocurrió previo, pero en el momento pues hubo solo violencia verbal, y digo solo no porque sea menos grave, sino porque esto puede ser un detonante para la complicación del cuadro clínico. Recordemos que estamos hablando de medir el daño en el momento de la evaluación. Entonces, si en el momento de la evaluación yo quiero ver esta fractura, puede ser que me encuentre fracturas más graves, pero yo voy a concentrarme en esta por la temporalidad y la causalidad de lo que me están pidiendo evaluar. En la parte clínica es diferente, porque en la parte clínica vemos el cuadro completo para saber por dónde empezamos a trabajar el abordaje o la estrategia terapéutica.
pero en la parte del daño y la medición del daño tenemos que observar específicamente lo que ocurre en el momento de la investigación o lo que nos pide que investiguemos la autoridad. Si lo que se está denunciando, por ejemplo, es violencia sexual, pero he tenido otras vivencias o otras experiencias sexuales, voy a considerar que esto existe como un antecedente, pero voy a fijarme en las sintomatologías que se generan en el presente. Puede ser que ya había, por ejemplo, distimia, pero en el momento de vivir esta experiencia detonó una depresión mayor. Yo voy a fijarme en esa depresión mayor y voy a considerar que sí hay una tendencia depresiva, pero esto generó una depresión mayor. Y voy a medir esto en el momento de la evaluación. En la parte clínica es diferente, vemos el cuadro completo para poder atender las diferentes lesiones y hacer un programa terapéutico y atender las lesiones también por tiempo. No me voy a ir al pasado a atender lesiones preexistentes porque lo que le está doliendo en este momento es la lesión actual. Ok, me queda más claro. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, por eso quise hacer una pausa aquí, porque parece muy fácil, pero a la hora de estar haciendo la entrevista y separando como la información y los síntomas, eso es lo más complejo de la medición del daño psicológico, porque no es tan simple como lo decimos aquí en la pantalla o en la gráfica. La verdad es que es complejo después diferenciar cuáles síntomas son estos preexistentes y cuáles síntomas son los que son generados en la actualidad. Esa es la dificultad de la causalidad, justamente que no vienen así separados por el tiempo. A veces acaba de vivir una experiencia, no sé, se está divorciando, está ocurriendo y después sufre el asalto. Y todavía no termina de reponerse de esto cuando aparece lo otro. ¿Cómo separo la sintomatología? ¿Cómo separo una cosa de la otra? Esa es justamente la dificultad que existe en la medición del daño, porque no voy a poner todo junto en un solo paquete si existen condiciones preexistentes. Es complejo. Y una vez que nosotros identificamos cuáles son las diferentes causalidades, orígenes, vamos a hablar de la complejidad del daño. ¿Para qué me sirve conocer que existió toda esta parte o que tuvo estas experiencias de vida? No para justificar esta otra lesión, sino para entender el grado de daño. Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo y vamos a hablar de la vulnerabilidad de la víctima que van a generar un mayor o un menor daño psicológico. En cuanto a los factores de riesgo, tendríamos que ver características como pertenecer al sexo femenino, ser joven, vivir solo o sola, haber consumido alcohol, drogas o padecer alguna deficiencia mental, que es un factor de riesgo. Es decir, esto va a generar que las personas que violentan, pues las escojan con mayor facilidad, aquí ya decimos una mayor atracción, a ser víctimas, pues porque las observan o las ven presas fáciles, ¿no? Mientras que la vulnerabilidad tendría que ver con las características propias de esa persona, es decir, el equilibrio emocional, la fortaleza emocional o la precariedad emocional que puede tener una persona en el momento de haber vivido esa experiencia crítica. Y también la vulnerabilidad biológica, que va a referir una menor capacidad fisiológica, una menor capacidad para enfrentar ese riesgo de vida. Entonces, si nosotros consideramos la vulnerabilidad y consideramos los factores de riesgo más las circunstancias en el momento de vivir un evento crítico, eso nos va a ayudar a entender por qué al vivir la misma experiencia, unas personas pueden tener
menos daño que otras personas. Si me regreso al ejemplo del Oxxo, ¿quién de esas personas ustedes creen que tuvo un grado o una mayor afectación y quién tuvo una menor afectación? Tenemos a la chica que era clienta, a las cajeras, a los clientes que estaban como más alejados en los pasillos, mi hermano y su amigo. ¿Quién de estas personas consideran ustedes que pudo haber tenido el mayor daño psicológico? Ahí pónganmelo en el chat o abran el micrófono. Está fácil. A la que le pusieron la pistola. Claro, porque ella le tomó por completo desapercibido, ella no los vio, jamás se dio cuenta hasta que ya le pusieron la pistola. Entonces hablamos de el grado o el carácter inesperado del acontecimiento. Y bueno, que además le ponen una pistola, con lo cual de verdad su vida corría peligro. Entonces dice, la otra característica para medir las lesiones y secuelas es el grado real de esa experiencia. Mientras que, por ejemplo, los que tuvieron menos daño psicológico, ¿quiénes fueron? Posiblemente, si los evaluáramos, sería mi hermano y su amigo. ¿Por qué? Primero que les dije, la primera característica son bomberos. Mi hermano y su amigo son bomberos. Eso sugiere que tienen mayor habilidades de afrontamiento porque tienen entrenamiento, porque tienen una perspectiva diferente del peligro. También porque lo vieron venir, lo observaron y es posible que hayan tenido otras experiencias de vida que les hayan dado esas habilidades de afrontamiento. Son varones, esa es otra característica. Iban juntos, esa es otra característica. Decimos el apoyo social existente, decimos el carácter inesperado, si sufrieron pérdidas. Por ejemplo, la muchacha perdió el dinero que estaba depositando, no perdió la vida ni sufrió ninguna lesión, pero sí perdió dinero. En el caso de mi hermano y su amigo, no perdieron nada. Porque además pudieron resguardar sus bienes físicos y ponerse detrás de un mostrador, lo cual hizo que los perdieran de vista los asaltantes. Entonces dice por aquí que no solamente el tema de la vulnerabilidad y de los factores de riesgo, sino que existen otras características que son la intensidad y la duración del hecho, la percepción del suceso sufrido. Por ejemplo, mi hermano aquí lo vive como un héroe, ¿no? Porque además de que pudo poner a salvo a su amigo, se pudo poner a salvo él, resguardó bienes. Cuando se fueron estos personajes, salieron y la policía estaba por ahí cerca, avisan, acompañan a los policías e identifican a los asaltantes y estos son detenidos. Entonces, además, fíjense, la percepción, pues a él lo pone como un héroe. Cómo él se puede percibir mientras se está contando esto. Yo lo sé porque él me lo contó. Pero, ¿cuál sería la narrativa si pudiéramos escuchar la narrativa de la persona, de la clienta que estaba haciendo el depósito? ¿Cuál sería la narrativa de las cajeras, por ejemplo? Cada una de ellas va a tener una percepción del suceso sufrido que va a generar en ellas ese malestar emocional o ese daño, el grado de daño psicológico, mayor o menor vulnerabilidad de la víctima, otros problemas actuales o pasados, el apoyo existente, la posible concurrencia, es decir, esta es la segunda vez que me pasa cuando voy al Oxxo, recursos psicológicos de afrontamiento disponibles. Si nosotros consideramos todo esto, podremos entender por qué un mismo evento a algunas personas les va a generar mayor impacto que a otros y también nos va a ayudar a medir el grado de daño psicológico. Entonces, todo eso junto con las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de este suceso, nos va a hablar de mayor o menor resistencia al estrés de parte de la víctima.
Vamos a hablar ahora de los criterios diagnósticos en la evaluación, pero antes quisiera preguntar si hasta aquí hay alguna aportación o alguna duda que ustedes quisieran compartir. Cari, hay una pregunta en el chat de Ujú. Alondra. Mm. ¿Se puede No sé medir si- con entrevista y con test? Sí, ahora vamos a ir a ver cuáles son los test que nos ayudan a medir el daño. Correcto. Y sí, utilizamos entrevista, que es nuestro principal recurso. En la parte forense tenemos protocolos específicos para hacer la entrevista. Utilizamos la historia clínica y también utilizamos protocolos de entrevista forense que nos van a ayudar a organizar la experiencia y el testimonio de las personas. En la parte clínica nosotros podemos hacer nuestra historia clínica y podemos hacer una historia inicial donde las personas nos cuentan el motivo de consulta y es posible que ahí vayamos encontrando los indicadores en el caso de la entrevista. Y para medirlo, ahorita vamos a ir a la parte de los test. Una persona que mide el daño psíquico o el daño psicológico, es importantísimo que esté empapado de toda la teoría de trauma, psicotrauma, para que nosotros podamos entender cuáles son estas reacciones que observamos a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, a nivel emocional, en cuanto a la personalidad, y que nosotros podamos justo medirlo. Vamos a hablar entonces en la parte clínica de trauma. El trauma lo vamos a entender como un dolor y un estrés demasiado intensos. Estamos hablando de sufrimiento. Cuando nosotros evaluamos a una persona, ya sea en lo forense o ya sea en lo clínico, estamos hablando de personas que están sufriendo y lo que tenemos frente a nosotros es dolor, es malestar, es sufrimiento intenso que rebasa por completo las habilidades de la persona para sobreponerse a eso y eso nunca lo tenemos que perder de vista. Para poder entender también cómo van a resolver y cómo van a integrar estas experiencias de vida. Genera horror, genera indefensión, genera sorpresa y pues esto va a perdurar en la historia de la persona quizá para toda la vida. Cuando tenemos la fortuna de tener una vida bonita y maravillosa, que espero sea el caso de todos nosotros, y alguna vez nos toca vivir una experiencia como el evento del Oxxo, vamos a hablar de un evento único, de un trauma único, para lo cual a lo mejor la persona tendrá mayores recursos de afrontamiento. Es un evento en donde nosotros vamos en la vida cotidiana y de repente, ¡pum!, pasa algo que rompe esa vida cotidiana y que va a sacarnos por completo de nuestra rutina y de las habilidades, repito, para enfrentarlo. Entonces a eso le vamos a llamar evento único o trauma único. Pero a veces, que es en muchas de las historias que nos toca evaluar, pues tenemos una suma de eventos que son traumáticos. Pensemos, por ejemplo, en las personas que viven violencia familiar, que han tenido el infortunio de estar en relaciones de pareja donde hay violencia, o las víctimas de abusos sexuales, niños que han vivido malos tratos dentro de la familia, entre otros muchos, donde todavía no terminas de reponerte de una experiencia cuando ya está pasando otra. A estos eventos, a esta continuidad de eventos, vamos a llamarles proceso traumático. Y van a generar algo que conocemos como trauma complejo, porque van a generar múltiples lesiones a lo largo de la vida de esa persona que efectivamente van a debilitar todavía más la capacidad de afrontamiento y van a crear pues todo un perfil psicológico de víctima.
hay muchos nombres para eso, hay muchas bibliografías que nos van a dar perfiles clínicos, psicológicos, de personas que han sido violentadas y maltratadas por mucho tiempo. Por hablar de alguno, el síndrome de la mujer maltratada tiene toda una tipología que si nosotros lo revisamos vamos a entender que detrás hay toda una experiencia de vida dolorosa y con muchas situaciones a las cuales vamos a llamar trauma complejo. La dificultad y la gravedad de estos procesos traumáticos radica en la imposibilidad de poder reponerse del último evento cuando ya está ocurriendo un segundo evento y cuando ya se está sufriendo uno nuevo y que todo ese dolor pues se va profundizando en un daño. Algunos, me quedé callada porque estaba recordando una historia y estoy decidiendo si se las cuento ahora o la dejo para después, pero creo que se las voy a contar de una vez. Evalué a una chiquita de 7 años por abusos sexuales. Cuando estaba haciendo las entrevistas, noté que había un proceso traumático, que había alrededor violencia familiar, y entonces pedí entrevistar a la hermanita. Y la hermanita, que era de 10 años, me contó una historia tremenda. El último evento complejo, mientras que me contó todas estas historias, el último evento, que es el más complejo, no fue denunciado o no era el que me estaba tocando evaluar a mí en ese momento. Pero este chiquito de 10 años me habló de una tarde en donde sus papás pelearon de una manera brutal. Se golpearon físicamente. Había temas de infidelidad y se habían dejado varias veces y había habido golpes entre los padres, sobre todo del padre hacia la madre, del padre hacia las niñas. Sí, efectivamente existía el tema de los abusos sexuales hacia la más chiquita y mucho maltrato psicológico, que estamos hablando acá de este proceso traumático. Pero el evento, esa tarde, regresó el papá a casa después de que habían estado separados varias semanas. Él dijo que no quería irse de la casa, empezaron a pelear, porque él ya estaba viviendo con otra persona. Fíjense lo complejo de esta historia. Entonces, a la hora de empezar a golpear, el papá empieza a ahorcar a la mamá. Tengo entendido que estaba alcoholizado, la mamá ya se estaba desvaneciendo. La niña chiquita, la de 7 años, agarra la escoba y empieza a golpearlo con la escoba y rompe el palo de la escoba sobre de él. El señor se cae, medio aturdido. La mamá se levanta, agarra a las niñas. El señor agarra una cuerda, se amarra de la cuerda al cuello, se cuelga de alguna parte, las niñas gritando, tratando de bajarlo, la cuerda se rompe, se cae y salen corriendo a la calle a pedir ayuda. Llega la policía, bueno, llegan los vecinos, sacan al señor, lo golpean, llega la policía. Imagínense todo ese relajo. ¿Ven lo complejo que puede llegar a ser la violencia familiar o lo complejo que puede ser un proceso traumático? ¿Y por qué podemos hablar de esto como un trauma complejo? Eso fue un día, una tarde-noche, que duró un par de horas, pero que generó todas estas lesiones. Ahora, cuando yo mido en el momento de la evaluación la violencia familiar, lo que va a resaltar van a ser los signos y síntomas de estrés agudo de este evento. Sin embargo, es posible encontrar en ellas toda una características de maltrato infantil que ya van a estar huellas o secuelas que ya van a estar de alguna manera
cicatrizadas o cronificadas en la personalidad, a pesar de que tienen solo 10 años y 7 años. Vemos lo complejo que puede ser el trauma y evaluar esto, lo complejo que puede ser. Todo lo que tenemos que evaluar, porque aquí se rompieron muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros evaluamos, vamos a encontrar esta dificultad y vamos a hablar de la gravedad en función de lo intenso, lo recurrente, ¿sí? Y algunos indicadores que nos vamos a encontrar, pues van a ser trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, baja autoestima, que son como las generalidades, pero a largo plazo, pues vamos a encontrar, ¿cómo se llama? Consumo de sustancias, sexualidad traumática o hipersexualización, algunas otras lesiones, intentos de suicidio, esto como consecuencia o hablamos como secuelas, y que pues habrá que definir si es esta serie de experiencias. Ahora imagínense que cuando estas niñas lleguen en la vida adulta y tengan una relación de pareja y haya violencia, el precedente será entonces toda esta historia que les acabo de contar de su vida inicial, mientras que esto como secuela va a tener impacto en su vida. Si nosotros tuviéramos que medir en esta historia al adulto de allá y entonces que está saliendo de una experiencia de pareja de violencia, entonces estaríamos midiendo en ese momento el daño, pero considerando que existen estos antecedentes. Bien, ¿dudas hasta aquí? Sigo. Cuando hablamos del trauma a nivel fisiológico, y esto también para facilitar que nosotros podamos hacer una intervención clínica posterior, y también para la medición del daño psíquico, tenemos que entender esta parte fisiológica que responde. Realmente cuando nosotros estamos en una experiencia de vida que es así de violenta, que es traumática, en donde la vida realmente corre peligro o no, o simbólicamente corre peligro, lo que va a responder primero es el cuerpo. Es muy posible que ustedes ya conozcan este concepto o esta teoría del cerebro triuno. Y también es muy posible que ustedes ya conozcan la relación que existe entre estas tres, pero rápidamente y solo a manera de recuerdo. Tenemos la parte del sistema primitivo reptiliano que vamos a conocer como el cerebro de supervivencia o el cerebro instintivo, que se va a encargar de manejar todas las estrategias de afrontamiento básicas para la supervivencia. Correr, defenderme o paralizarme. Eso es un criterio totalmente biológico que ni siquiera va a pasar por la razón. Y ahorita voy a explicar por qué. Luego tenemos el cerebro mamífero o el cerebro emocional, también conocido como el cerebro límbico, que es donde se van a generar y a crear todas las emociones, que está gobernado aquí por esta cosita que se llama amígdala, y muy cerca de ellos, aquí está el hipocampo, que va a ser el encargado de generar las memorias de las experiencias vividas, sobre todo, memorias emocionales. Y luego tenemos el neocórtex, que se va a encargar de resignificar y hacer todos los procesos cognitivos de razonamiento. En un evento como el que les acabo de describir, o en un evento como el del OXXO, en el caso de la usuaria, de la clienta que estaba haciendo el depósito, lo que va a hacer el cerebro es separarse en cuanto a funciones y ponerse en algo que conocemos como modo supervivencia. Es decir, las tareas del neocórtex, las tareas del cerebro racional pasan a segundo plano, mientras que las tareas principales de supervivencia van a ser lo más importante para nuestro organismo.
Es posible que esta usuaria diga, ¿por qué me quedé paralizada? ¿Por qué no hice nada? Le hubiera dado un pisotón. Después se le ocurren un montón de cosas que pudo haber hecho. Pero en ese momento, lo que su cuerpo dice, quieta, no te muevas, porque de eso depende, de acuerdo al instinto, nuestra supervivencia. En el caso, por ejemplo, de mi hermano, que sí alcanzó a percibir, su instinto le dijo, refúgiate, huye. Él sí estaba en posibilidades de huir y lo que hizo fue justamente eso, resguardar sus bienes y colocarse detrás de los mostradores en una posición fuera de la vista de estas personas. Es decir, él sí pudo aplicar la huida. Ajá. Y ninguno de ellos en ese momento pudo ponerse a pelear porque no tenían la respuesta fisiológica, a lo mejor de tamaño, fuerza, habilidades, para poderlos enfrentar, y no hablamos de ningún enfrentamiento físico con los maleantes, con los asaltantes. Entonces, el cerebro emocional puede ser que en ese momento, si hay una respuesta aguda, activa, es posible que grite, que llore, que entre en un choque emocional, porque estamos hablando de la combinación entre el cerebro emocional y el cerebro de reptiliano, con lo cual generamos un modo supervivencia. Como se da esta separación de tareas, el trauma en nuestro cerebro y en nuestro organismo se va a quedar grabado como un archivo dañado. Si fuera un archivo de video, si fuera un video, algunas partes de ese video se ven borrosas y solo se escucha, algunas partes ni se ve ni se escucha, en algunas partes se ve la imagen pero no hay sonido, en algunas partes está distorsionado, en algunas partes se guardó las sensaciones y solo las sensaciones, y en otras partes se guardaron algunas palabras y solo palabras, pero no se guarda todo el archivo de video completo, porque tenemos la capacidad de recordar y de volver a mirar esa historia y reexperimentarla. Con lo cual, este modo supervivencia garantiza que psíquicamente no estemos sufriendo cada que recordemos eso. Por lo tanto, cuando le preguntamos a una persona sobre la historia, entre más cercano sea el momento traumático, menos recuerdos a nivel cognitivo va a tener. Esto es importante entenderlo porque a la hora de hacer la entrevista, nosotros tenemos que entender cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió el evento al momento en que nosotros podemos evaluar y qué tanto estos procesos ya se recuperaron y estamos hablando ya de un proceso en donde hay una historia y una narrativa, o de un momento en donde todavía está el sistema límbico. Les contaba la historia de la chica de 19 años y su hijo de 7 que se escaparon. Cuando llegaron conmigo, la primera vez, todavía estaban en modo supervivencia. No me podían contar lo que pasó. 6 meses después, cuando hacemos la valoración, ya puede haber una narrativa, pero todavía no hay una narrativa completa. Todavía hay partes de la historia que no la pueden contar. Entonces, entender este proceso neurológico, este proceso biológico, permite que nosotros a la hora de hacer la entrevista identifiquemos qué tanto se ha procesado ya el trauma o qué tanto sigue activo a nivel fisiológico. Las siguientes me las brinco porque ya las expliqué, pero si ustedes quieren que compartamos el material, ahí está. Bueno, hay otras dos partes de nuestro organismo que van a tener un papel sumamente importante. En realidad son muchas partes, pero para hablar como de las partes más importantes, estamos hablando del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Mientras que el sistema nervioso simpático es este acelerador, cuando
empieza o se percibe una situación de peligro, puede activarse en un instante, de 0 a 1000. Si esto fuera un carro, estamos hablando que va de 0 a 200 kilómetros por hora. ¿Ok? El simpático, cuando percibe peligro, va a activar todo lo que necesita activar, o para salir corriendo, o para defenderse, o incluso paralizarse aunque esté todo activado. Algunas características en este momento que se pueden describir o encontrar en las víctimas a nivel fisiológico, pues es respiración agitada, estar acelerados, hablar rápido, no poderse tranquilizar. Esto también explica a largo plazo los ataques de pánico y los trastornos de ansiedad, porque estamos hablando que la persona no puede relajar el sistema nervioso y al mantenerse hiperactivado va a generar un agotamiento, un desgaste y colapsa este sistema nervioso en un ataque de pánico o en un ataque de ansiedad. Es por agotamiento. Si este simpático se mantiene despierto por largas horas, tampoco vamos a llegar al sueño profundo, tampoco va a descansar, por lo tanto va a haber falta de energía y mucho cansancio en la persona que está viviendo en una situación de violencia continuada o que vivió una situación de peligro en lo que éste decide que ya no hay peligro y entonces entra a su tarea el simpático, que va a ser como este freno. El simpático no puede, igual que en un auto, meter de golpe el freno. Tiene que ir frenando poco a poco. Por lo tanto, si el sistema nervioso simpático se hiperactivó en 250 kilómetros por hora, por decirlo de alguna manera, tendrá que ir desacelerando paulatinamente y por lo tanto tardará días, semanas o meses en regresar a un estado de homeostasis y equilibrio. Si nosotros entendemos esto, también cuando estamos evaluando la parte somática o la sintomatología asociada al trauma, vamos a entender por qué si yo lo estoy recibiendo 2 semanas después de que ocurrió el evento, 3 semanas después de que ocurrió el evento, todavía vamos a encontrar algunas respuestas de hiperalerta o hiperactivación. Mientras que si yo lo estoy evaluando 6 meses después, lo que yo esperaría es encontrar este sistema nervioso simpático más en equilibrio. A menos que estemos teniendo una respuesta postraumática retardada. Para que nosotros podamos integrar esa experiencia, pues necesitamos el trabajo terapéutico y la integración de todos estos sistemas que acabamos de hablar, lo cual hace muy complejo. En la parte de el diagnóstico o nombrar, agrupando estos síntomas, hay muchos, pero yo quiero ponerles como los más significativos. En el caso de tener una sintomatología muy activa, donde hay pesadillas, trastornos de sueño, ansiedad y todas estas respuestas todavía del sistema nervioso simpático activado y no ha pasado un mes cuando yo lo evalúo, entonces estoy hablando todavía de la fase del estrés agudo y puedo predecir si esto puede convertirse en un estrés postraumático o no. Este también es una etapa antes del mes muy importante para dar primeros auxilios psicológicos y atender esta situación y no se convierta en un estrés postraumático. Si a mí me toca evaluar después de un mes y esta hiperactivación del sistema nervioso continúa presente, esto, el DSM-5 y el CIE-11 lo van a categorizar como estrés postraumático. Si ha pasado 6 meses y apenas están apareciendo los síntomas, entonces vamos a hablar de un estrés postraumático
con expresión tardía. Para poderlo diagnosticar, tenemos que consultar directamente nuestras guías y poder sumar todos los ítems que nos lleve a hablar o no de este estrés. Ahora, vamos a ver si esta presencia es leve, moderado o grave, que sería la otra categoría que tendríamos que agregarle a la sintomatología. El trauma complejo no está considerado en el DSM-5. El único que ha considerado este concepto es el CIE-11 y es importante porque, como ya vimos en la historia de las niñas que vieron a sus papás pelear, que el papá casi se ahorca, etc. Entonces aquí estamos hablando de un trauma complejo. Y que es importante considerarlo porque no se puede no mirar toda la historia completa de vida de esas niñas o de esta familia completa. Hay un concepto que todavía no logra colocarse en estos manuales, pero que no, por ello no exista, al cual vamos a llamar trauma de desarrollo, que es el retraso madurativo que existe en el organismo como consecuencia de la violencia en el caso de niños, niñas y adolescentes, y que es observable y que es medible y que va a ser como consecuencia de haber vivido todas esas experiencias de vida violentas. También se puede medir y que es una de las cosas que pues se está trabajando todavía para que aparezcan en estos manuales y se considere como criterio diagnóstico. En la parte de la clínica, nosotros podemos hablar del trauma de desarrollo para poderlo atender. Aquí les dejo también información sobre el trauma de desarrollo, pero en breves palabras, lo que sucede con el organismo hiperactivado, que va a dar respuesta a las situaciones de peligro y estrés, que ya dijimos que la del corazón, que se activa la salivación, todo esto que hace el sistema nervioso simpático para sobrevivir, también lo va a hacer el cuerpo de un niño. El problema es que mientras el niño está en este proceso de ponerse a salvo y de sobrevivir, que además lo hacen muy bien, el cerebro, que necesita tranquilidad y armonía para su desarrollo y para alcanzar los procesos cognitivos, que además acuérdense que el cerebro madura de abajo para arriba, estos procesos que se dan a nivel del neocórtex no pueden lograrse por completo. No quiere decir que no se logren, sino que no se logran por completo porque el cuerpo está muy ocupado haciendo tareas de supervivencia y no hace tareas de desarrollo de maduración. Por lo tanto, algunos estudios que se han hecho a nivel de cerebro, en donde se hace la comparación de estas poblaciones, han encontrado que efectivamente hay una menor cantidad de conexiones sinápticas en el caso de los niños que han sufrido maltrato, violencia u omisión de cuidados y estimulación para el desarrollo de sus habilidades. Eso es medible a través de pruebas psicológicas y es demostrable. Bien, ¿cómo lo medimos? Déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Ya son las 8:30. Entiendo que nuestra charla es de 1 hora y media. Así que, bueno, quisiera preguntarles primero si ustedes conocen el modelo CASIC, para ya nada más irme a la parte de las pruebas. De todas formas, yo les dejo este material por aquí para que ustedes lo tengan. Pónganlo por ahí en el chat. ¿Conocen el modelo CASIC? Y bueno, también cómo vamos, porque vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Sí, estamos en alrededor de 10 minutos máximos, 5 para terminar y 5 para preguntas y respuestas. Ya tendremos otra oportunidad de tenerte nuevamente, Karen. Así es. No, por eso yo les decía al principio que, aunque yo hable rapidísimo, es largo el tema, es largo. En breve,
el modelo CASIC, y que ojalá que tengamos otro espacio para profundizar en él, no es otra cosa que una metodología para evaluar las diferentes características de una persona en estado de crisis o en estos estados agudos. Este modelo va a permitir que nosotros logremos identificar aspectos previos a la crisis, los recursos de afrontamiento y las estrategias o situaciones de vida que van a ayudar a la persona a enfrentar la crisis, pero sobre todo cuáles son las características en el momento de la evaluación. Se llama CASIC porque hace referencia a los procesos cognitivos, afectivos, somáticos, interpersonales y conductuales. Nosotros hacemos una exploración profunda en cada una de estas áreas a través de la entrevista de historia clínica y a través de la entrevista con el modelo CASIC, y después se seleccionan las pruebas donde vayamos encontrando indicadores más significativos. Hay pruebas para cada área y también pruebas de todos. Las edades para poderlos medir. La prueba reina por excelencia, pues es el, ¿cómo se llama? Inventario, no. Evaluación del estrés postraumático, EGP/5, que está basado en los criterios diagnósticos del DSM-5 y bueno, que tiene una estandarización en México y que nos va a permitir identificar el daño psicológico. Y aunque yo les quiero seguir contando un montón de cosas, ya no puedo porque se nos acabó el tiempo y vamos a dar preguntas y respuestas. Miren, todo esto nos toca una segunda charla y se los cuento todo muy completo. Todo esto, para poder llegar a la reparación del daño, tenemos que ponerlo en un documento que tiene todo una metodología al cual vamos a llamar dictamen psicológico y que tenemos que defender o sostener ante tribunales, de ahí el nombre de psicología forense. Es una psicología que está diseñada para ser presentada en foros como son las audiencias de juicios orales. Y fin colorado, este cuento no ha acabado, pero el tiempo sí. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta que quisiera hacernos. Te pido, Cari, si retiras la presentación para que podamos vernos. Vamos, por favor, abren su micrófono, hacemos la pregunta que se necesita para que tengamos la respuesta. Y sí, yo creo que, como lo mencionaste, hay mucha información, muchos que no estamos en el ámbito que tú trabajas, pues la verdad, nos quedamos con muchas dudas, pero bueno, yo cedo la palabra y las preguntas a quienes, colegas que están con nosotros. Adelante, abren su micrófono, por favor, hacen la pregunta. Está con nosotros Lil Fernández, que es nuestra coordinadora de la Comisión Académica de la REPSI. Entonces, pues adelante para las preguntas, por favor. Sí, la presentación que tiene Cari la vamos a compartir de alguna manera para las personas que participaron, que nos enviaron sus correos electrónicos. Con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Entonces, adelante, por favor, con si alguien tiene alguna duda o pregunta. Por aquí dice, muy interesante, una manera muy diferente de trabajar la evaluación psicológica y el trauma. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y repito, es una pasión para mí este tema, entonces muy contenta de poderlo compartir. Bueno, yo creo que sí hay muchas dudas y preguntas, pero por tiempo también quizá no los tenemos. Pero vamos a seguir en contacto. Le cedo la palabra a nuestra coordinadora de la Comisión Académica, Lil, por favor, para que agradezcas también y des las instrucciones que queden. Yo con esto concluye mi participación. Adelante, Lil. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia. Muchísimas gracias, Karina. Los invitamos a seguir participando en las conferencias de nuestra red. Les vamos a hacer llegar una breve encuesta vía WhatsApp a las personas que se registraron
Les agradecería a las personas que en esta conferencia no están con su nombre visible, o que tienen un nombre que no se puede identificar, que por favor nos pongan su nombre para poderlo identificar y poder mandarles también la información correspondiente. Claro. Pues no me queda más que agradecer. Muchas Si me gracias, permites Karina. tantito, Lil. Sí. Lil, si me permites un segundo nada más. En el chat que tenemos, pueden poner su nombre, por favor, como lo habíamos solicitado. El chat se queda registrado y lo tomamos como base para enviarles la información. Y un segundo favor, si quienes gusten pueden encender su cámara para la fotografía de cierre de nuestra conferencia antes de que Lil nos despida. Entonces, quienes quieran encender su cámara, por favor, vamos a sacar la foto de quienes estamos presentes y ya después te dejo nuevamente el micrófono para que nos despida, Lil. Claro. Ahí en lo que Entonces, prenden su empezamos. camarita, les volví a poner la pantalla de presentación porque pedían bibliografía. Ya se las puse por ahí un momentito, pero también cuando reciban el documento, pues ahí está la bibliografía que es como base para hablar de estos temas y que ustedes la puedan revisar también. El libro del niño superviviente es un libro extraordinario de muchísimo conocimiento que les va a poder ayudar. Y bueno, hay otros, si alguien está interesado en el tema, yo con mucho gusto puedo compartir información. Muchas gracias, Cari. Va la fotografía a la 1, a las 2 y a las... Esto. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos entonces ya listos para poder compartirlo en nuestras redes sociales. Nuevamente, muchísimas gracias. Y ahora sí, Lil, te dejo la palabra. Sí, gracias. Pues nuevamente, gracias a todos por participar. Muchas gracias a Karina por compartirnos con tu gran experiencia. Yo creo que pues todos nos quedamos como que picados y esto da como para una conferencia más para que la programemos más adelante, porque sí es mucha información y muy valiosa. De parte de la Red de Profesionales de la Psicología de Quintana Roo, les agradecemos a todos haber asistido a esta conferencia y los invitamos a seguir participando con nosotros. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más, Gerardo, para despedir. Nuevamente reiterar nuestro agradecimiento, Cari. De verdad, muchas gracias por la información, por compartirla. Y nuestro programa de formación profesional continúa en esas conferencias mensuales y a través de nuestra página de Facebook ustedes pueden estarse enterando o directamente. Vamos a poner ya un número de WhatsApp de la red para que ustedes puedan entrar en contacto con nosotros. Y la red, bueno, estamos para servir a todos nuestros colegas porque somos quienes estamos construyendo precisamente esta relación de crecimiento entre todas y todos.